Hola, buenas tardes. Estoy en esta tarde de viernes junto con ustedes para continuar con nuestro estudio. Este, Simplemente voy a conectar el micrófono para que me puedan escuchar mejor. De esta manera eh, podemos me pueden escuchar mejor. Bienvenidos los que están ya viendo. El día de hoy vamos a continuar estudiando el nuevo nacimiento explicado. Y nos toca la lección del postrer Adán. ¿Sí? Ahora, am, hasta este punto, mis amados hermanos, nosotros hemos visto mucho el problema del hombre. ¿Sí? Hemos visto también que ese problema lo heredamos del primer Adán. ¿Sí? Que pecó y heredamos de él la naturaleza pecaminosa, la, la naturaleza adámica que también se le llama. Heredamos un destino final separados de Dios por el pecado, y nos hemos dado cuenta que necesitamos cambiar de familia, porque en la familia de Adán estamos separados de Dios. Sí, bienvenidos a los que están observando ya en esta tarde, a Rebe, Pedro, bienvenidos. Quiero que por favor tomen este tiempo para eh, tomar sus Biblias. Sí, por favor, es muy importante que ustedes tengan una Biblia a la mano. Mejor si es una Biblia de estudio, eso les va a ayudar a profundizar en el estudio. Sí, nosotros utilizamos esta Biblia de estudio Scofield, donde da las dispensaciones correctamente y pone cada sección en su lugar. ¿Sí? Podemos decir cómo trató Dios al hombre desde el comienzo y cómo lo sigue tratando ahora. Eh, es muy importante el dividirle por edades. Ahora, el día de hoy nosotros hemos llegado al tema de que ya nos dimos cuenta la necesidad que tenemos de Cristo. Ya nos dimos cuenta que necesitamos cambiar de familia, la familia del Adán caído, herederos de una condenación eterna. Y eh, vamos a ver cómo es que Dios hizo que esto sea posible para el hombre que cree, para el hombre que confía en lo que Dios ha hecho. Entonces, solamente en la Biblia existen dos tipos de Adán, el primero y el postrer, el primero y el último. No hay uno, dos, tres, cuatro, sino simplemente el que introdujo el pecado y el que nos libra, que es Cristo Jesús. Sí, entonces, pensando en esto, quiero que me acompañen por favor a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Dice: así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahora, continúen conmigo la lectura. Dice en el verso 46. Nuevamente, los que nos ven en esta tarde, les voy a pedir que los versículos que yo mencione, por favor, si tienen alguna manera de ponerlos en los comentarios. De esa manera, alguien que no sabe dónde está puede revisarlos en los comentarios, y a mí me ayuda también el saber que están siguiéndome con la lectura. Entonces, pueden poner en los comentarios los versículos del 45 al 47. Y dice el 46: mas lo espiritual no es primero sino lo animal,
luego lo espiritual. ¿Sí? Entendimos nosotros que al ser descendientes de Adán, estamos en la familia equivocado, separados de Dios, lejos de Él. También sabemos lo que dice 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, ¿sí? Nosotros nacimos de esa manera, sin una relación con Dios, sin una unión con Él. Estábamos lejos, estábamos separados, sin posibilidad, sin entender nada, ¿sí? Ya hemos dicho esto antes, que el hombre natural que habla aquí en 1 habla del hombre sensual, todo basado en los sentidos. Si tienen ustedes una Biblia como la mía, justo aquí abajo, al lado de natural, en la Biblia que yo tengo, Biblia de Scofield de estudio, hay un numeral 2 y abajo hay una explicación. Dice: Pablo divide a los hombres en 3 clases. Uno, psúquicos, que quiere decir de los sentidos, sensual, animal o natural. Es decir, el hombre adámico que no ha sido renovado mediante el nuevo nacimiento. 2. Neumáticos, sí, neumáticos, ¿ok? Que significa espiritual, es decir, el hombre renovado lleno del Espíritu Santo y que camina en el Espíritu en plena comunión con Dios. Efesios 5:18 al 20. Y tercero, sárquicos, ¿sí? Aquí en 1 Corintios 2, en el 14, vemos al natural. Luego en el capítulo 3 vemos al carnal y al espiritual. Sí, en el versículo 14 vemos que las cosas de Dios no se pueden discernir naturalmente, ¿sí? Por los sentidos, ni por cuán inteligente eres, ni perspicaz, sino únicamente por el nuevo nacimiento espiritual, por la iluminación del Espíritu Santo en una persona que le muestra su necesidad. Entonces, empezamos viendo nosotros la necesidad al hablar del hombre caído. Ahora, el día de hoy, vamos a hablar del postrer Adán, que es Dios mismo hecho hombre. Entonces, desde el comienzo, el nacimiento de Adán también fue distinto. Él nació de una concepción virginal, ¿sí? No fue un milagro, fue hecho algo por Dios. Él no recibió la naturaleza adámica el momento de su nacimiento, ¿sí? Fue concebido por el Espíritu Santo. Miren conmigo Lucas capítulo 1, verso 31 y 35. Con eso vamos viendo esto, ¿ok? Lucas 1, 31. Y nuevamente les animo a que escriban en los comentarios el versículo que yo estoy mencionando, ¿sí? Lucas capítulo 1, verso 31. Los que están con nosotros, vamos al versículo 41 de Lucas 1:31. Dice: esto le dice el ángel a María: y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Fue el anuncio del ángel. Ahora miren el verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ok? Quiero que sepan que aquellos que no tienen este estudio pueden hablar conmigo para poderles enviar o los que estén aquí en Cuenca poderles entregar. Es el nuevo nacimiento explicado. Nosotros vamos a seguir estudiando
Estamos en la lección 5 y les voy a leer lo que dice acerca del Adán caído. Dice, el Adán caído, el primer hombre, produjo una raza pecaminosa y terrena mediante descendencia natural. El segundo hombre trae una raza justa y celestial por medio de la regeneración que es sobrenatural. Cuando hablamos acerca de la regeneración, pasa en el momento exacto que la persona acepta a Jesucristo como su Salvador personal. Por lo menos 33 cosas pasaron el momento que una persona acepta a Jesucristo, al Señor Jesucristo como su Salvador personal. La teología sistemática de Schaeffer, puede usted estudiar cada una de estas cosas que pasan cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, y tiene para estudiar de largo por lo menos un año entero, ¿sí? Y estudiando todos los días. Ahora, si no se dedica a estudiar, no va a saber lo que tiene. Pero en el momento de la regeneración, es decir, cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador personal, nace de nuevo a la familia de Dios, ¿ya? Entonces, de eso es lo que está hablando aquí. El segundo hombre trae una raza justa y celestial por medio de la regeneración que es sobrenatural, es algo producido por Dios. Entramos a la familia equivocada mediante el nacimiento físico. Se ingresa a la familia correcta mediante el nuevo nacimiento que es espiritual. Ahora, con mucha atención, mire lo que Dios ha hecho por usted después de haber contemplado al primer Adán, que ya hemos visto. Y si usted no ha visto, puede revisar los videos anteriores a este en la página de IGB Cuenca, y ahí vamos hablando cada uno específicamente acerca de la raza caída de la que venimos, ¿sí? De Adán. Entonces, Dios ha estado obrando en silencio con el fin de llevar a cabo su plan original de hacer a la humanidad a su imagen. Ahora, miren conmigo, por favor, en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, ¿sí? Veo que nadie todavía ha puesto los versículos en los comentarios. Les animo a que lo hagan, ¿sí? No tengo cómo darles aquí un premio, ni una estrellita, ni nada, sino simplemente que lo hagan, con eso podemos participar juntos, ¿ok? Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? Ahora, el Dios Todopoderoso se hizo hombre en Cristo Jesús. Aquí dice, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen mismo de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿sí? Nos limpió. El pecado exige castigo, y ese castigo es la muerte. El postrer Adán nació con un nacimiento virginal, nunca cometió pecado, y él fue preparado para morir, nació para morir, ¿sí? Para morir, para tomar el castigo del pecado, ¿sí? El castigo que se merecía el hombre, la muerte, la condenación eterna.
Miren conmigo algo que es muy interesante. Cada uno de nosotros, seres humanos, nacemos lejos, separados de Dios, ¿sí? Miren, por ejemplo, conmigo Efesios capítulo 2 y el versículo 1. En Efesios capítulo 2 y el verso 1, miren lo que dice ahí, por favor. Si uno de ustedes puede ponerlo en los comentarios, nos ayuda mucho. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice ahí? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? El postrer Adán vino a darnos vida porque estábamos separados de Él. La palabra muerte significa separación. Sabemos que la Biblia enseña que existen tres tipos de muerte. La muerte espiritual, que heredamos todo ser humano que ha nacido en esta tierra, excepto el Señor Jesucristo, ¿sí? La muerte física, que cada uno de nosotros que estamos aquí vamos a morir. Por eso existen los cementerios, porque es una muestra de que lo que la Biblia dice es verdad, que todo hombre muere, ¿sí? Ahora, el tercer tipo de muerte es la separación eterna, ¿sí? Que habla acerca de una persona que aquí en esta vida rechaza el mensaje del Evangelio, no lo cree y muere sin Cristo y va directamente a una eternidad de separación con Dios. Es aquí en esta tierra cuando vivimos que una persona tiene la oportunidad de conocer a Cristo Jesús como su Salvador, de creer en Él. El momento que muere ya no hay eso. Y Dios, que es soberano, todopoderoso, Él mismo se hizo hombre para que el ser humano le conozca. Él se dio a conocer por Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando vemos esto, tenemos que darnos cuenta que el postrer Adán viene para cumplir la obra de Dios, para hacer y mostrar lo que Dios ha querido desde el principio, mostrar su gracia, ¿sí? Por favor, quiero que me acompañen por un momento a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9, y nuevamente pueden poner en los comentarios este versículo para leerlo, ¿ok? Con eso me ayuda a saber si ustedes están pendientes. Pero si no quieren ponerlo, pues no hay problema. Vean conmigo lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice, ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? ¿Sí? Este ha sido el deseo de Dios, que tú y yo sepamos lo que Él ha querido desde el principio, por medio del postrer Adán, lo que hizo Cristo. Les voy a continuar leyendo lo que dice la lección. El primer Adán cesó de reflejar la imagen de Dios cuando se rebeló y dio la espalda a la voluntad de Dios. El postrer Adán mantuvo la imagen de Dios, ya que él confesó. Juan 6:38. Miren, por favor, vamos a buscar Juan 6:38. En sus Biblias quiero que lo vean. Juan 6:38. Esto es lo que dijo Jesucristo. Él no vino para hacer
lo que le dé la gana. Él vino a cumplir la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Ningún ser humano, esclavo del pecado, heredero de Adán, puede hacer la voluntad de Dios ni por más que se esfuerce, ¿sí? Juan 6:38 dice lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y eso es lo que Dios, por lo cual Dios mandó a su Hijo Jesucristo, hacer su voluntad. Solamente Dios puede hacer él mismo su voluntad porque Él es todopoderoso, ¿sí? Ahora, recuerda que nosotros en el nuevo nacimiento pasamos de la familia del Adán caído a la familia de Dios, ¿sí? Y en la familia de Dios, la única manera de hacer su voluntad es en el poder de Él. Así como Jesucristo lo hizo aquí en esta tierra, de la misma manera el cristiano puede hacerlo por el poder del Espíritu Santo en su vida, controlándole, guiándole, reflejando el Espíritu Santo en la vida del creyente, la vida de Jesucristo aquí en esta tierra. Entonces, mire lo que dice. Dios en su misericordia ha provisto otro Adán a través del cual Él realiza su plan original para usted. No es nada menos que el Hijo de Dios y por ende la misma imagen de Dios. ¿Sí? El hombre no puede, está cegado, está incapacitado para hacer la voluntad de Dios. Y la única manera de hacer la voluntad de Dios es al conocerle, al nacer de nuevo por medio del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es la entrada, pero eso nos pone en una posición de hijos. Y como hijos, ahora, como dijimos hace un momento, tenemos todo lo que tiene nuestro hermano mayor, Jesucristo. Y al tener todo esto, tenemos acceso al Padre por el Espíritu Santo cualquier momento, ¿sí? Ni creo que nos damos cuenta todo lo que tenemos. Pero al pensar en esto, imagínense, tenemos acceso al Padre las 24 horas del día, a los 7 días de la semana, todo el tiempo, ¿sí? Y si supiéramos, si entendiéramos eso, todo el tiempo estaríamos pidiendo dirección a Dios, pidiendo que Él nos guíe, hasta con las personas que vamos a hablar, hasta en las tareas más sencillas de la vida, poder depender en Él, en preparar la comida, ¿sí? Para una persona no se da cuenta que hasta el preparar la comida es un acto que refleja si estoy dependiendo en Dios o no. ¿Sí? Yo conozco a personas, yo personalmente antes de ver esto, me daba lo mismo lo que coma, ¿sí? O si no coma. Pero hasta el alimentarse, hasta el cuidarse, habla acerca de depender en Dios para hacer su voluntad en cuanto a nuestra vida. O sea, Él nos dio la oportunidad de depender en Él porque tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Digo, no importa si yo no como, pero realmente Dios me puso aquí para cuidar a mi familia, para estar con ellos, y mientras Él me tenga vivo, pues voy a darle gracias a Dios y buscar el hacer deporte, el comer saludable, el ver por mi familia, porque Dios me la puso para cuidarla, ¿ok? Entonces, miren lo que dice aquí el estudio, dice, Él es nada menos que el Hijo de Dios y por lo tanto expresa la imagen de Dios. Miren lo que dice Juan 14, versículo 9. Sí, estamos en el Evangelio de Juan, versículo 14 y el verso 9, el capítulo 14 y el verso 9. Miren lo que dice ahí. Jesús le dijo,
¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí está la clave. Si tú conoces al Señor Jesucristo, sabes cómo es Dios. Y Dios se dio a conocer a través de su palabra. Toda la Biblia, mis queridos hermanos, tiene un solo tema: Cristo Jesús. A través de toda la Biblia nosotros encontramos figuras, imágenes de Cristo en donde apuntan a lo que Él hizo por nosotros, a lo que Él hizo ni por nosotros, para dar la gloria al Padre. Y al darle la gloria al Padre, en eso nos rescató, nos salvó, nos hizo nuevas criaturas. Cuando tú crees lo que Él hizo, aceptas el regalo que Dios te dio sin merecerlo. Sí, esto es el Dios soberano, todopoderoso, del cual conocemos. Sí. Cristo Jesús es el Hijo de Dios y solamente a través de Él, del postrer Adán, es que se puede llegar a ser Hijo de Dios por medio del nuevo nacimiento espiritual. Entonces, sigo leyendo lo que dice aquí. De hecho, el fracaso del primer Adán establece el marco del triunfo para el postrer Adán. El Señor Jesús es el postrer Adán de Dios debido a que no hay necesidad de ningún otro. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que yo les dije? El primero y el último. En la cruz, Él parecía un fracaso desesperanzador. ¿Sí? Leí un libro en el cual habían encontrado en unas catacumbas romanas a un hombre crucificado, pero tenía la cabeza, era como la cabeza de un burro, ¿sí? Y, y esa imagen representa realmente a la luz del mundo lo que le pasó a Jesucristo. Teniendo todo, se hizo una miseria, ¿sí? Y alguien que hace eso a la luz del mundo, a la luz de un entendimiento cegado de Cristo, cegado del Espíritu Santo, es lo peor. Pero eso es la gloria de Dios, porque Él se hizo hombre, ¿sí? Una basura, una escoria, para rescatarnos, para darnos, para pagar el precio del pecado, para hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros nos quedamos con esto, tenemos que entender que la única manera de pagar el pecado es la muerte, ¿sí? Y Cristo Jesús lo hizo. Pero cuando Él murió, dio la posibilidad para que muchos otros le conozcan a Él y que por medio de su muerte tengan acceso al Padre, acceso a Dios. Miren conmigo Juan capítulo 12 y el verso 24. Estábamos viendo Juan, entonces regrese una página y dice, verso 24, si alguien lo tiene, pues escríbalo ahí. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué pasa si es que no cae en la tierra y muere? ¿Sí? Cuando habla acerca de la muerte, no sé si ustedes han podido ver tal vez un maíz, hacer el experimento en la escuela o en su propio jardín, el sembrar un maíz, viene el calor, la humedad, el grano de la semilla se pudre y de esa semilla del centro nace una plantita, ¿sí? Miren lo que dice aquí en Juan capítulo 12, 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Saludos hermanos, saludos hermano Abraham. Sí, lo que Dios hizo por medio de Cristo Jesús es que Él nos da la posibilidad de
de vivir con Él, ¿sí? Y de hacer la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo que se nos da el momento que creemos, ¿sí? Efesios 1, capítulo 1, versículo 13, habla acerca de que fuimos sellados con el Espíritu Santo luego de haber creído en el Evangelio. Ahora, continúo con la lectura del estudio. Dice, el nacimiento sin pecado de Cristo Jesús. Mire cuán justo y perfectamente Dios ha realizado el plan de la salvación. Usted fue condenado a través del nacimiento humano. ¿Qué es lo que hicimos nosotros para ser condenados? Nacimos. ¿Sí? Nacimos herederos de Adán. Y eso por herencia. Pero vamos creciendo y también hacemos todo lo que está en contra de Dios. ¿Sí? El hombre, al nacer pecador, escoge lo malo. ¿Sí? Adán siempre tenía la posibilidad de pecar. ¿Sí? No tenía que, pero él escogió pecar, porque escogió hacer su propia voluntad. Y la Biblia enseña que el corazón del hombre habla acerca de su alma, de su mente, su voluntad, sus emociones, están de continuo inclinadas hacia el mal. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 8 y miren conmigo lo que dice en el versículo, ahorita les digo el versículo, Génesis 8, estaba yo en Éxodo, ahorita voy. Génesis 8, 21. Sí, luego del diluvio, aquí dice, percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Sí, el intento del corazón del hombre. Gracias, Lupita, por poner ahí los versículos. Es de continuo el mal, es desde su juventud. ¿Sí? Cada vez que nosotros vamos conociendo a un niño chiquitito, conozco a mucha gente que les dicen que son angelitos, que son una maravilla. Pues ese angelito, como le dicen, que no es un angelito, es un ser humano caído, rato menos pensado, muestra la naturaleza que trae de Adán y se enoja, grita, chilla, miente, golpea, muerde, y eso es solo el principio. ¿Sí? Si quiere ver más de lo que pasa, lea Romanos capítulo 1 y 2 y 3 y ahí está una declaración exacta de cómo es el hombre sin Cristo, separado de Dios, muerto espiritualmente y necesita a Cristo Jesús como Salvador al postrer Adán. ¿Sí? Entonces, miren conmigo, por favor, lo que Dios hizo es de hacer del el postrer Adán, de nacer sin pecado, de que nunca fue tentado. Miren, por ejemplo, conmigo, Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Verdad? Hebreos 4, 15, ¿sí? Hebreos capítulo 4 y el versículo 15. Gracias por estar conectados. Les animo a que sigan estudiando en estos estudios cada semana, el día viernes a las 5 de la tarde, aquí desde donde yo estoy publicando, tenemos este estudio, ¿sí? Hebreos capítulo 4, versículo 15. Exactamente, gracias Lupita, con eso ya nos ayuda. Hebreos 4:15.
Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Ah, no hay excusa, mis queridos hermanos. El único que puede hacer la voluntad de Dios es Cristo Jesús en ti y en mí. Sí, no sé y no tengo que saber el problema que tienes, pero sí sé que Dios Todopoderoso sabe y entiende y sabe cómo tú puedes confiar en Él en esa circunstancia en la que te encuentras. Cristo Jesús fue tentado en todo para hacer lo que Él quisiera, pero nunca pecó. Adán se le dio todo, dice la Biblia que Dios le dio de todo árbol del huerto para que se alimente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, le dijo Dios, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y eso es lo que pasó, ya sabemos los tres tipos de muerte que hablamos aquí. Entonces, dice el estudio, ahora recuerde que para que Dios reemplazara justa y perfectamente al Adán pecaminoso, ¿sí? Nuestro Padre en ese sentido, su postrer Adán tenía que vencer donde el primer Adán fracasó. Él debía permanecer fiel a Dios bajo las mismas circunstancias y limitaciones bajo las cuales el primer hombre trajo la ruina. Más aún, debía ser tentado a hacer la misma cosa en la misma manera por la misma persona, tal como le pasó al primer Adán. ¿Quién tentó a Adán y Eva? ¿Sí? A Eva le engañó. A Adán, simplemente Adán deliberadamente, en vez de confiar en la palabra de Dios, escogió irse por el camino oscuro de negar a Dios y hacer su propia voluntad y creer a Satanás. ¿Ok? Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4. Aquí nosotros vemos lo que Cristo hizo, el postrer Adán, cómo es que él sale adelante, sobrepasa, vence el pecado, vence siendo tentado por el mismo Satanás, igual de lo que pasó con Adán y Eva. Miren, Lucas capítulo 4, vamos a ver. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Que, ojo, él vino a hacer su voluntad o la voluntad del Padre que le envió, la del Padre. Y el Padre, cuando Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, él estaba controlado 100% por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le llevó al desierto, ¿para qué? Para ser tentado, ¿sí? Dice aquí, por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora, esto que acabamos de leer es muy importante porque Cristo Jesús no se refiere a algo de su propia cosecha, sino que cita un pasaje del Antiguo Testamento, ¿sí? Miren, por ejemplo, conmigo, si ustedes tienen una Biblia de estudio, como la mía, hay letras arriba de ciertas palabras, ¿sí? Les animo que revisen esas palabras. Por ejemplo, en la mía, cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, me cita a la ley de Moisés,
me cita a Éxodo capítulo 19 y el versículo 1. Y miren lo que dice Éxodo capítulo 19, verso 1. Habla de la salida del pueblo de Israel, de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, cuando llegaron al desierto. Entonces no es por ahí, no es ese, ¿ok? Vamos a ver el siguiente, donde dice pan, Deuteronomio 8.3, ¿ok? Deuteronomio 8.3. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí está, ¿ok? Es Deuteronomio 8.3. Gracias, Lupita. Continúen los que deseen. También pueden poner la cita y el versículo en sí, ¿ok? Entonces, Cristo Jesús respondió con la palabra de Dios, que es la manera de sobrepasar o de resistir a la tentación. Y así es como el postrer Adán sobrepasó, resistió a la tentación, venció, ¿ok? Sigo leyendo el estudio. Dice, en Lucas 4 vemos que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí ayunó por 40 días y cuando el postrer Adán sintió una hambre aguda, Satanás trató de tentarlo para que coma. La misma tentación con la que conquistó al primer Adán, con algo de comer. ¿Recuerda? Sí, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Y qué le dijo Satanás a la mujer? No, no morirás. ¿Sí? Y dice aquí, gracias por los que están poniendo ahí los versículos, ayuda mucho para revisarlos y para poder leerlos. ¿Ok? Dice, Satanás lanzó su ataque sobre el postrer Adán, sabiendo que si podía lograr que él desobedeciera la voluntad de Dios y tomara su propio camino, conquistaría al segundo hombre representativo. ¿Sí? Él entonces poseería todo y sería como Dios. Tenga presente que el Señor Jesús no encaró esta tentación por su propia causa, sino por la suya, usted y por mí. Porque Él nació sin pecado, Él no fue pecador. Él lo hizo como su sustituto para llegar a ser su Salvador. ¿Sí? Él tomó nuestro lugar, Él es nuestro sustituto, el que me representa. ¿Sí? Solamente por fe, solamente por confianza en la palabra de Dios, es que entramos a la familia de Dios para la salvación y solamente por fe es que podemos vivir. ¿Sí? Él me representa. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, has nacido de nuevo, tienes el Espíritu Santo, la única manera de vivir la vida cristiana es por el poder del Espíritu Santo controlando tu vida. Es Cristo Jesús reflejando tu vida aquí en esta tierra, haciendo la voluntad del Padre por confianza en su palabra. Sí, no por confianza en tu sabiduría, en tus habilidades, sino en la del Padre. Entonces, sigo leyendo lo que dice el estudio. Dice, Satanás lanzó su primer dardo de fuego al Señor diciendo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Sí? Siendo Dios, el Señor Jesús pudo haberlo hecho. ¿Sí? Me sorprende a mí la osadía de Satanás y la ignorancia de él. Porque no sabe que Dios es Dios todopoderoso y estaba hablando con el mismo Dios. Pero aquí nosotros vemos que Jesucristo, siendo hombre y en 100% hombre en su humanidad, Él creyó. Él confió en el Padre. ¿Sí?
porque estaba lleno del Espíritu Santo. La única manera que tú y yo vamos a confiar en Dios es al depender de Él. ¿Sí? Una persona que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo y tenemos por el Espíritu Santo eh, el poder para confiar en Él, para confiar en Dios y vencer la tentación. Pero necesitamos saber quién es Dios, qué es lo que Él ha hecho, qué es lo que dice en su palabra, qué es lo que Él puede hacer a través de nosotros. ¿Sí? Cristo les respondió con la misma palabra de Dios. No se estuvo dando las vueltas, no se quejó, no le discutió, no peleó con él, no le insultó a Satanás. Simplemente dijo lo que era la palabra de Dios. Y con eso nos quedamos. ¿Sí? Si tú crees, quédate con la palabra de Dios. Quédate con lo que Él dice. Así la gente te rechace, te humille, te ofenda. Quédate con Él. Vale la pena. No porque nos haga mejores que otros, no, sino porque es lo que permanece. La palabra de Dios permanece. ¿Sí? No importa lo que te digan, no importa cómo te traten. Confía en Dios, confía en el Dios de la Biblia, como Cristo Jesús lo hizo. Si tú eres un hijo de Dios, ahora tienes el Espíritu Santo, entonces dile a Él que confíe, ¿sí? Que a través de ti te muestre cómo puedes confiar en Él, y es decir, le conozcas, ¿sí? Cristo Jesús sí dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí muestra cómo Él, como hombre, venció la tentación. ¿Sí? El postrer Adán, nuestro representante, nuestro sustituto, el que es la cabeza de la nueva raza, si podemos decirlo así, de hijos de Dios. Entonces, dice: siendo el postrer Adán, el Señor Jesús mantuvo una sujeción gozosa ante su Padre y rehusó hacer cualquier cosa en contra de lo que era la voluntad de Dios. Miren conmigo lo que dice Hebreos capítulo 10 y el verso 9. ¿Sí? Vamos a Hebreos capítulo 10, el versículo 9. Qué gusto tener a todos los que están conectados. Sigan por favor poniendo los versículos en los comentarios. De esa manera me ayuda mucho a mí saber que están atentos. Es como si estuviéramos conversando y yo también me ayuda a verlo. ¿Okay? Hebreos 10, 9. Dice: y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Quita lo primero para establecer lo último. Habla acerca de que por herencia de Adán, por ahí no entramos. La única manera de entrar es por fe, por lo posterior, por lo que Cristo hizo. Cuando la comida falló, Satanás proyectó su juego de poder, ¿sí? Tratando de exaltarle a Jesucristo. Hola a todos los que están ahí. Trini, qué gusto que esté usted con nosotros. Por favor, siga, agarre su Biblia y siga con los versículos leyéndolos, por favor. Dice aquí: llevando al Señor a una montaña alta, le mostró todos los reinos del mundo por un momento. Luego dijo: a ti, esto es Lucas 4:6, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Aquí, a quien yo quiero la doy. ¿Sí? Esto decía Satanás. Ahora, Satanás quiso ofrecer al creador del mundo lo que él había creado. ¿Sí? A dominar lo que él había hecho. ¿Sí? El Dios de este mundo es Satanás.
Pero Satanás todavía está bajo el dominio de Dios, bajo la autoridad de Él. ¿Sí? Satanás fue creado, Jesucristo no. Jesucristo es el creador. Ahora, miren lo que dice aquí nuestro estudio. Cuando la comida falló, Satanás proyectó su juego de poder llevando al Señor a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo por un momento. Luego dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Aquí Satanás tuvo el descaro de ofrecer el mundo a aquel a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:2. Note que el Señor Jesús no desafió el dicho de Satanás ni tampoco cuestionó su oferta, mas con su silencio reconoció que Satanás era en verdad el Dios del mundo actual. ¿Sí? Finalmente Satanás reveló su total codicia que le consumía por obtener lo máximo. Miren lo que dice Lucas 4:7. ¿Sí? Regresen conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 7. Si tú postraro me adorares, todos serán tuyos. Dice aquí el estudio. Piensa en esto: Satanás, el enemigo implacable del más alto Dios, buscando corromper a Dios el Hijo para que adorara al usurpador. Esta era una apuesta más atrevida en su deseo de llegar a ser como Dios, pero el postrer Adán, nuevamente, con tranquilidad, cortó de tajo al enemigo con la espada del Señor. Otra vez citando la palabra de Dios. Miren lo que dice Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? Cuando nosotros vemos esto, nos debería alentar saber que Cristo Jesús se hizo hombre y como hombre dependió en Dios. Sí, por eso Él es nuestro sustituto, porque Él es nuestro representante. Él se hizo hombre para pagar por el castigo que nos merecíamos, que es la muerte eterna por el pecado. ¿Sí? Cristo Jesús es el postrer Adán. Él es el único que podía encarar a Satanás y venció a Satanás con la palabra de Dios. Sí, es solamente por medio del postrer Adán que podemos entrar a la familia de Dios, por medio de Cristo Jesús, no por nuestra propia sabiduría, si quiere decirlo así, no por comportarnos bien. En la vida cristiana, hermanos queridos, nosotros tenemos la única manera de poder vivirla es por el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. ¿Sí? Miren conmigo, por ejemplo, lo que dice, habíamos leído hace un momento de 1 Corintios capítulo 2, el verso 15, o el mismo verso 14, perdón. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sí? El hombre espiritual es aquel que primero nació espiritualmente por fe, por confiar en la palabra de Dios. En base a todo lo que tiene por la obra de Jesucristo, ahora depende en él, en su vida. Discierne las cosas a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que Él ha dicho, en la forma
en la que Dios ve las cosas de esa manera. ¿Sí? El nuevo nacimiento nos da el acceso a ser hijos de Dios solamente por lo que Cristo hizo. ¿Sí? Vamos a continuar estudiando estas lecciones, hermanos. Por favor, no se pierda, si usted no ha revisado estas lecciones y otras que tenemos aquí en la página de IGB Cuenca, pueden por favor revisarlas durante la semana. Si ustedes tienen preguntas y tienen comentarios, me pueden mandar un mensaje en la página, y de esa manera me dan a mí la oportunidad de sentarme, revisar y compartir lo que dice la escritura en eso, ¿ok? Y les animo siempre a que confíen en el Señor. Quería mostrarles el día de hoy algo que va a ser de mucho provecho para su estudio. Consíganse un diccionario bíblico ilustrado o un diccionario bíblico para las palabras que no se entiendan cuando están estudiando la Biblia. Un buen comentario, uno de ellos es el de William MacDonald, que pueden conseguir en una librería cristiana, revisarlo. Siéntese a conocer lo que él ha dicho. ¿Sí? Le doy gracias a Dios que nos permitió estar en esta tarde estudiando su palabra, y saludos a todos. Que podamos continuar haciendo esto la semana próxima. ¿Okay? Saludos, buenas tardes.